Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Valeria? Te traje mirá, para vos, que te gusta el tema del arte, algo de fotografía para hoy. ¡Ah, qué Si hoy lindo! no me las conquisto, me voy. Ya nos Em, conquistaste igual desde la primera clase, te digo. la tercera, la COVID, qué indigna que soy. Bueno, estoy grabando, así que vamos a conservar cierta postura. Les voy a compartir pantalla. Esperen, en el campus también. Compartir. Y esperen que ahí va, está pensando. Me avisan cuando ven, pero alguien que se Ahí se ve la primer desmute. diapo que dice unidad 2. Bien, estamos ahí, estamos entrando hoy, entonces ahora sí digo, empecemos como más formalmente. Unidad 2, recuerdan todo lo que fue unidad 1, entraba para este primer parcial, que era individual, ya no nos va a seguir ocurriendo eso, los parciales que vienen por delante, que quedan todos anclados en el segundo cuatrimestre, así que digamos como, salvo que deban dar recuperatorio, no porque les haya ido mal, yo quiero imaginar que les fue bien, y estoy segura de ello, pero con algunas, con 3 personas habíamos acordado el recuperatorio, pero por temas de salud o familiares, así que vamos, salvo esa instancia, ya todo nos queda en ese segundo cuatrimestre en relación a exámenes. Entonces, unidad 1 es la que cerramos hace 2 semanas y que entró en este primer parcial. Hoy empezamos, y es lo que vamos a estar viendo en esta segunda parte de este primer cuatrimestre, la unidad 2, que tiene que ver con vida cotidiana y abordajes singulares. Acá les traje para que digamos, lo repasemos, esto lo tienen obviamente en el programa, pero me parecía antes de empezar a ver el tema de hoy y el autor que vamos a ver para abordar el tema de hoy, hacer como un repaso de los ejes que vamos a estar viendo en esta unidad, que son definición de vida cotidiana, prácticas cotidianas y sentido común, problematización del pensamiento y el accionar cotidiano, la centralidad de la vida cotidiana, la cotidianeidad como ámbito de la intervención en lo social. Por eso digamos como, a la vez que yo voy diciendo esto, vayan repensando que estuvieron viendo de Goffman para ver como por dónde vamos a ir haciendo recorte también de los temas y los digamos, del texto de este autor. El concepto de singularidad, entre cruces entre la estructura social y la práctica de los sujetos, implicancias para el trabajo social, el abordaje de la singularidad como perspectiva teórico-metodológica, la espiritualidad como dimensión de lo cotidiano y religiosidades populares y territorio. Esos son todos los temas que van a estar componiendo esta segunda unidad que empezamos a transitar hoy. Y esto de la problematización de lo cotidiano lo vamos a tener distribuido en estos 2 encuentros, el de hoy y el de la clase que viene, que, como les decía recién, no es la semana que viene que tenemos feriado, sino el 1 de junio. Y en relación a la problematización de lo cotidiano, vamos a estar viendo hoy un texto de Erving Goffman, que es la presentación de la persona a la vida cotidiana. En realidad eso es un fragmento, poquito, lo que estamos viendo de ese texto, es una parte incluso del primer capítulo, no es todo el primer capítulo, que tiene que ver con qué, digamos, con qué problematizamos lo cotidiano, la actuación. Me gusta siempre traerles como la fotito de, por lo menos que ubiquen cara, quién es Erving Goffman, ahí digamos, hay un rostro. Eh, en realidad fue un sociólogo que vivió entre 1922 y 1982. ¿Y por qué nos interesa que les decía recién acá, digamos, como problematizar lo cotidiano, que no es, a ver, hacer un problema de lo cotidiano, sino hacer un proceso de extrañación, digamos, extrañarnos, no en el sentido de que extraño algo de lo que pasó, sino como hacer lejano, como alejarnos de aquello
a lo que estamos no solo acostumbrados o acostumbradas, sino que nos parece que siempre ha sido así y que debe ser así en cualquier cultura y suponemos que debe ser así en cualquier sociedad y que puede ser así en cualquier momento. Lo que hace, a ver, la microsociología, y por eso yo les decía que seguramente cuando fueron al texto de Goffman, tuvieron la sospecha primero, no que el texto fuera complejo, sino que había algo detrás de lo que decía Goffman, como dónde está anclando. Goffman ancla en que dentro de lo que es la microsociología, que es acercar la lupa y mirar, digamos, escenas, ahora vamos a ver qué tipo de escenas de la vida cotidiana, y ver cómo se compone eso de la vida cotidiana. Dentro de la microsociología, que es la que se ocupa de estas escenas cotidianas para ver, digamos, como procesos sociológicos, hay varias líneas. Una de las líneas dentro de la microsociología es el interaccionismo simbólico. Y ahí hay autores como Dewey, Blumer, Mead, digo, como no para abrumarle, hoy no vamos a ver esos autores, pero para que sepamos que digamos, como primero, dónde ancla Goffman dentro del interaccionismo simbólico y dónde se mete el interaccionismo simbólico dentro de la microsociología. Esperen que... esperen que se me va. Ahí va. Y hay una manera de empezar a problematizar esto que digo que nos sucede a diario, o sea, una posible vía de entrada a ese extrañamiento, es este primer capítulo del libro de Erving Goffman. Les decía esto, vamos, como nació en 1922, muere en 1982, digo, para que ubiquen también en qué porción del siglo XX vivió y más o menos, digo, con quién está dialogando. Y Goffman es considerado uno de los sociólogos más importantes de ese siglo XX, junto a Bourdieu, Weber, Durkheim, Mead, son todos pensadores que están pensando justamente en procesos de subjetivación a partir de la interacción simbólica con objetos de la vida, digamos, con objetos, con situaciones, con personas en la vida cotidiana. O sea, no es que se van como el antropólogo que se va, no sé, a una isla a ver cómo interactúa un grupo de nativos, la microsociología lo que hace es ver y empezar como a extrañar y a dilucidar, digamos, qué hay de sociedad y cómo nos componemos como sociedad a partir de interacciones. Esto como a grandes rasgos para ubicarles a Goffman. Lo que quiero ahora es que veamos también a grandes rasgos de qué trata el interaccionismo simbólico. Y yo ahora tengo que pasar un video y hacer este chino que hago siempre, que les pongo, alguna avíseme si les sale sonido. ¿Se escucha ahí? No, profe, no se escucha. No, se ve pero no se escucha. Ahí sí, bajito pero se escucha. ¿Te imaginas el mundo sin interacción? ¿Cómo sería la vida sin un sistema de símbolos? Evidentemente no podría existir la comunicación, pues estamos rodeados y a diario convivimos con personas, pero esa comunicación solo se hace posible mediante el interaccionismo simbólico. Pero, ¿qué es el interaccionismo simbólico? Es una corriente que se encarga de analizar los significados que la sociedad le da a un sistema de símbolos. El significado de una conducta se forma en interacción social. Su resultado es un sistema de interacción intersubjetivos, elementos claves para comprender tanto de la identidad individual como de la organización social. El término interaccionismo simbólico fue acuñado en 1937 por Herbert Blumer. Existen varias críticas que rondan al interaccionismo simbólico, realizadas por diversos filósofos y psicólogos, tales como George Herbert Mead, John B. Thornton Cooley, entre otros. Estos pensadores, al brindar importancia a los significados e interpretaciones como procesos humanos esenciales, dan diversas declaraciones sobre el mismo.
Es así que Mead considera que debemos ser los otros si queremos ser nosotros mismos, estableciendo que las realidades de las personas se conforman por medio de las interacciones entre individuos. De igual manera, los interaccionistas simbólicos afirman que mi yo es el cuadro que yo confronto de mí mismo y que proviene de las reacciones de los demás ante mis propias acciones. Un yo implica necesariamente la existencia de otros como miembros de la interacción, puesto que se crea y mantiene a través de interacción. Es por esto que en el interaccionismo simbólico no se estudian las cualidades de los individuos, sino su relación con los otros. Otra de las críticas pertenece a John Dewey, quien no concebía la mente como una cosa o una estructura, sino como un proceso de pensamiento que envuelve varios estadios. Esta indica que si los macrofenómenos existieran, estos ejercerían efectos independientes sobre la conciencia y la conducta de los individuos, dando mayor relevancia al individuo, quienes tienen, a diferencia de los animales, la capacidad de pensar y así poder moldear los símbolos y significados. Ejemplo: el nombre asignado al objeto llamado celular, que al ser pronunciado por una persona, la otra inmediatamente tendrá en su mente una imagen próxima al objeto que está siendo mencionado, teniendo en cuenta las características tales como el tamaño, el modelo y muy posiblemente el color. Es así como si uno de los individuos desconociera sobre este objeto o sus características, la interacción entre ambos sería nula. Es importante destacar que el interaccionismo simbólico, el significado de una conducta se forma en interacción. La sociedad es quien le da la interpretación y validez al sistema de símbolos implementados por los individuos que la conforman. La base del análisis debe estar en el sujeto y no en los factores externos, es decir, que se debe conocer al sujeto desde su interior. Sobre esta base plantea Blumer que la investigación cualitativa es la única forma real de entender cómo la gente percibe, entiende e interpreta el mundo. Solamente a través de un estrecho contacto e interacción directa con la gente en un contexto de investigación naturalista y de análisis inductivo podrá el interaccionista simbólico entender el mundo simbólico de la gente que está siendo estudiada. El interaccionismo simbólico enfatiza que la sociedad debe ser estudiada a partir de las perspectivas particulares, propias de los miembros de la sociedad. La idea es estudiar la vida social, así como sucede, como es concebida por y para los de la sociedad, al mismo tiempo que se rechaza cualquier intento de forzar el entendimiento de la realidad social a través del uso de modelos teóricos predeterminados. Pero ¿cuál es la importancia del interaccionismo simbólico? La importancia del interaccionismo simbólico para la investigación cualitativa radica en su énfasis en el estudio de los símbolos y lo fundamental de los procesos interpretativos generados en base a interacciones para entender la conducta humana. Principales aportes del interaccionismo simbólico a la psicología social. Entre estos tenemos: primero, puso en velo la falsedad de que el sujeto es un ser separado de su entorno, eliminando así el dualismo individuo-social y dando paso como un conjunto, lo que anteriormente no lo hacía. Segundo, propuso ver al ser humano como un constructor activo de significados, difiriendo de la teoría artista, a referencia al ser humano como un receptor pasivo de los estímulos que le ofrece su entorno. Tercero, aportó a la teoría de la organización, enfatizando en analizar la forma de ser y de pensar de cada miembro y corroborando la función según el escenario social en el que se encuentra. Cuarto, el estudio del conocimiento desde un punto de vista social.
Quinto, orientó a la búsqueda del conocimiento a través del estudio del acto humano, ya que, según postula, todo acto es social por naturaleza. Sexto, rescata el carácter esencial y social acerca de la persona y de sus acciones, lo que generó impacto y se consolidó en el acto de la criminología. Estos son los aspectos más destacados del aporte del interaccionismo simbólico a la psicología social. Esperen, ya que vine acá y les veo las caras. ¿Bien? Quedaron como, cha. ¿Vamos bien? A ver, ¿por qué? Sí, Primero, era importante. Sí. Un sí, lo beso vimos al con Travi, interaccionismo vimos simbólico. interaccionismo simbólico, lo vimos con Travi. Ah, bien. Esperen que dejo ahí en stand-by el siguiente video. ¿Habían visto ya entonces algo de interaccionismo simbólico? Yo nunca, profe. ¿No? No, Bueno, a ver, yo creo haberlo visto en psicología general. bueno. En principio, digo, como para que empiecen, quienes vieron, que empiecen a recuperar y quienes no vieron, digamos, me parece que era importante ubicarlo primero a Goffman desde dónde está hablando, porque si no así suelto, está bueno, no es que no podemos pensar ahí el vínculo con trabajo social y con la intervención del trabajo social, pero vamos como un primer paso, insisto, es contextualicemos a Goffman en algún lado, de la teoría. Después vemos qué uso le damos a Goffman, porque igual vamos a hacer eso. Pero primero era esta sugerencia de, che, ¿dónde lo ubicamos a Goffman? Lo ubicamos dentro del interaccionismo simbólico. ¿Y dónde ubicamos el interaccionismo simbólico? Dentro de otra cosa que se llama microsociología. Digamos, como esos son como los grandes, digo, como compartimentos donde vamos metiendo un poco hoy sobre todo a este autor. A ver, interaccionismo simbólico, yo les decía hace un rato que la microsociología tiene al menos 4 vertientes. Una es la del interaccionismo simbólico, otra es la fenomenología, con quien tiene bastante en común, y fenomenología les tiene que sonar porque vimos algo hace algunas clases, tienen bastante en común, en el sentido de que tienen como varios enemigos en común. Digamos, pudieron empezar a sospechar a partir del video de, bueno, en principio no les interesa. A ver, no es que se preguntan cómo es el mundo y demás, sino que quieren ver es cómo se construye el mundo, porque parten de presuponer que hay algo del orden de la construcción y de la construcción social que tiene que ver con esta composición del mundo. Entonces, hay ciertos elementos que tienen en común, cierta plataforma de la que parten que los emparenta ahí, digo, como a la fenomenología y al interaccionismo simbólico. Otras 2 vertientes, no para que se enfermen ahora con nombres, pero como para completar ahí la idea, por si después en algún momento les interesa ampliar, son la etnometodología y la dramaturgia. Que ya digo, con escuchar dramaturgia se darán cuenta con qué cosas linkea, por ejemplo, lo que está trayendo Goffman. Esto, no para tirarles 5.000 cosas, sino para que puedan empezar a ver que hay algo que se llama microsociología, que es bastante más amplio, y que confluyen dentro de la microsociología algunas vertientes. Una es el interaccionismo simbólico. Dentro del interaccionismo simbólico, de uno de los padres o de los fundadores del interaccionismo es Blumer, que viene de la escuela de Chicago, para que también después, cuando van escuchando nombres de escuelas o de tradiciones, vayan también como sabiendo dónde ubicar en ese mapa teórico. Y plantea 3 premisas fundamentales en relación al interaccionismo. Por un lado, que los seres humanos actuamos frente a las cosas según el significado que esas cosas tengan para nosotros. Y ahí, si recuerdan, digo, como si no es demasiado chino y no es demasiado martes, no sé ni qué damos, como a las 7 de la tarde, ¿se acuerdan que habíamos visto
algo de Saussure, que hablaba esto del signo, es la unión o el encuentro entre un significado y un significante. Como recuperar ahí esa noción. Entonces, los seres humanos actuamos con las cosas según el significado que estas cosas tengan para nosotros en principio. Ahora, esos significados no derivan de las cosas. O sea, digamos, como ahora aparecía en el video el ejemplo del celular. Si alguien me dice la palabra celular, en principio, en mi cabeza, acude, digo, una imagen con Saussure. Yo insisto, no los quiero como espantar y que salgan como más confundidos de lo que saben, digamos, como, no quiero generar más caos, pero digo, hay algo que es una imagen acústica que se me viene a la cabeza y entonces en principio yo me relaciono con ese significado a partir, no del significado que celular tiene objetivamente en la vida, sino con la interacción o con el significado que yo le doy según la interacción que tuve con el objeto. Perdón, ¿puedo poner un ejemplo que se me ocurría mientras vi el video? ¿Sí? Cuando en el grupo de WhatsApp hace un rato mandaste la foto de la gorra, o sea, simbólicamente tiene otro significado, pero todos nosotros lo interpretamos de otra manera en ese contexto. Sí, primero que era es un meme, pero un sticker. Pero todos, digamos, si alguien cayera en el grupo y yo de golpe, que soy la docente, ve que tiro una gorra, yo no sé si se va a vincular bien, primero conmigo, o sea, en principio, como medio desubicada. Ahora, ¿cómo llegamos a esa interacción? Porque hubo interacciones previas que les dieron la pauta de que, bueno, quizás que no soy una docente muy estructurada que ha puesto ciertas pautas para el funcionamiento del grupo o que nos vamos a vincular de determinada manera, que no quiere decir que no haya otros docentes que lo hagan, y no digo que está bien o está mal, pero digo, nos vamos vinculando y vamos interactuando entre nosotros a partir de ciertas acciones que van a motorizar o a permitir que ustedes tengan otras acciones. Ahora vamos a ver igual otro ejemplo. Vamos. Y bueno, y tercer premisa fundamental del enfoque es que estos significados se negocian o se modifican, esto que decían como podemos tirar un sticker o no, o podría ponerme en algún momento como, bueno, che, no sé, son las 12 de la noche, como, digamos, como se pueden llegar a modificar, no son inmodificables, no son, digamos, como no se van a modificar en la vida, sino que se van construyendo, se van modificando, se van negociando a través de un proceso de interpretación en el cual el actor se comunica reflexivamente consigo mismo. O sea, es posible modificar esa interacción, es posible que hoy tengamos una determinada interacción y que puede no ser traumático, puede que termine la cursada de la materia en diciembre de este año y termina la interacción, por lo menos se disuelve el grupo de WhatsApp, pasan, digamos, como, entonces, digo, hay ciertas cosas, digamos que también hay ciertas variables que van a ir operando, obviamente, en relación al marco en el que se dan esas interacciones y van a ir regulando las interacciones de una manera o de otra, y esperen que me salgo de la pantalla compartida un ratito, pero porque les traje para compartir. Esperen que dejo de compartir acá y dejo de compartir. ¿Se ve ahí? ¿Ustedes lo ven bien o lo ven al revés? Porque yo en la compu lo estoy viendo al revés. ¿Lo ven bien? Sí, se ve bien. Sí, bien, profe. Sí, profe, se ve bien. Yo había puteado mucho a Carballeda cuando me mandó a comprar este libro y ahora como que lo fui a desempolvar de la biblioteca y tiene algún sentido de ser en mi vida y tenía que ver con que nos íbamos a encontrar en Trabajo Social 3 mirando a Goffman. Este libro, si quieren después, la parte que yo ahora les voy a leer un fragmentito que me parecía que estaba bueno, se llama La teoría social ahora, y lo que hace es pensar situaciones en este caso de la vida cotidiana, porque obviamente estamos viendo ahora ese interaccionismo simbólico, pero es como mirar cada una de las corrientes teóricas hoy, digo, en qué andan, con qué cosas andan discutiendo. ¿Se acuerdan que cuando vimos esa línea del tiempo con todos los aportes que hay ahora y demás, digamos, como estos son algunos aportes y hay un montón de otros aportes, o sea, no estamos
claramente, más allá de que haya gente que está parada en otro paradigma, digo, pero no estamos parados en, no sé, 1880, en el marco del positivismo, sino lo que hay ahora es un montón de distintas corrientes con las cuales podemos acordar más, podemos acordar menos, pero hay un montón de teorías que están conviviendo en paralelo. Qué sé yo, el estructuralismo, la microsociología, digamos, hay un montón de corrientes que están, digamos, que interactúan en la teoría social hoy, y lo que hace lo que hacen los autores en este libro es como ver en qué andan hoy. Y este ver en qué andan hoy, pues es interesante porque está bastante actualizado y entonces hay cosas, qué sé yo, piensa a las queer, digo, como, para mí es interesante. No lo estoy vendiendo el libro, nomás para decirles que me lo mandó a comprar Carbaceda, o sea, ya con ese dato ya nos copa. Hay un capítulo que habla obviamente de la microsociología, y ahí pone un ejemplo, y lo que va a hacer es, vieron que yo recién les dije, hay 4 vertientes que componen o que anclan en la microsociología. Tiro un ejemplo, ahora les leo el ejemplo, y lo que hace es ver cómo cada una de esas 4 vertientes está mirando ese ejemplo. Yo ahora nomás les voy a leer la situación y ver qué es lo que va a mirar el interaccionismo simbólico en esa escena. Pero después, si les interesa como ver cómo dialogan las otras vertientes, les escaneo esa partecita y se los mando. No entra en el parcial, no tienen ninguna vinculación con esto, pero como para contarles. La situación que traen acá en el texto se llama Una mujer entra en un bar, la situación. Dice, después de un largo día de trabajo, una mujer entra en un bar para tomar una copa. Camina hacia la larga fila de banquetas que están frente a la barra de caoba, toma asiento. Enseguida la saluda un muchacho sonriente. Hola, ¿qué puedo ofrecerte?, pregunta el encargado de la barra. La mujer examina la carta de tragos un poco para ver los cócteles más exóticos del lugar, aunque luego se decide por un clásico Manhattan. El barman mezcla con gran habilidad el trago, agrega algunas florituras estéticas a la preparación para darle cierto efecto y sirve el cóctel a la clienta. Entonces, esta vuelve su atención a un televisor que hay encima de la barra para ver los resultados y lo más destacado de los partidos de básquet mientras disfruta de su bebida. Un momento más tarde le interrumpe inesperadamente el barman con otro Manhattan que ha preparado. Cortesía del tipo de allá, le dice señalando a otro cliente que sonríe y se acerca a la banqueta de la mujer. Mientras el cliente se acerca, la mujer desliza el trago hacia él. No, gracias, dice. Puedo pagarme mis propios tragos. Esta es la escena que describen, digo, cuando empieza el capítulo de microsociología, arranca con esta escena y después va a ir recorriendo desde las distintas teorías que componen la microsociología esta escena. Sí, digamos, como enganché con el tema, o sea, claramente, qué sé yo, no les voy a enfermar la cabeza. ¿Qué es lo que mira el interaccionismo? Lo que va a ver es, primero, microsociología se refiere a eso, es una escena recontra, y dirían, pero es algo de la vida cotidiana, es algo normal, pasan cosas que están como naturalizadas. Bueno, justamente es lo que mira la microsociología, digo, primera definición, y para empezar a sospechar qué es lo que queremos ver desde el trabajo social a partir de acá, esto, o sea, pueden empezar a pensar escenas en cualquier institución de una persona entrando, de por qué le pide, no sé, a la persona que tiene un delantal algo, o no le pide a una persona que tiene un determinado delantal, digamos, como dónde hay pautas que nos permiten pensar e ir componiendo esa interacción. Y cuando empieza a analizar desde el interaccionismo simbólico, dice, digamos que al recibir el trago la clienta interpreta esta acción como una imposición a sus planes anteriores. O sea, la mina quería ir a tomar algo, relajarse, capaz que laburó todo el día, y viene un tipo y le dice que le ofrece un trago. Entonces lo que dice es, por ahí la clienta interpreta esta acción como una imposición a sus planes anteriores. Simplemente tomar algo, digamos, lo que ella suponía de simplemente ir a tomar algo para distenderse después de un día de trabajo.
que refuerza potencialmente lo que ella considera como roles problemáticos de género con respecto al sexo, tanto como al poder económico. Entonces, toda esa interpretación que a uno le puede parecer como, bueno, o sea, como, a ver, a un tipo también puede haber quien lea en esa escena es una histérica, o, no se está dejando agasajar, digo, cada uno va a interpretar esa escena que dicen, che, pero qué pava, que es, digamos, como no es que tiene una complejidad atómica, pero cada uno va a estar interpretando también desde el lugar, desde el que conecta con esa interacción. O sea, la mujer lo que quiere es, digamos, y de última, por ahí en esa escena, y lo que termina diciendo acá es, bueno, a lo mejor el tipo se da cuenta de que está siendo mal interpretado, porque también podría ser como, nada, simplemente como te ofrecía un trago y se ponen a ver juntos el partido de básquet y pueden ahí, en igualdad de condiciones, bueno, entablar no sé si una relación, una charla, digo, en un bar en principio, o sea, como no mucho más que eso. Pero por eso, digamos, como me gustaba darle el ejemplo porque para ver, como primero, que no es que están, les decía en relación a la antropología, no es que se están yendo a una isla en el medio de la nada a ver cómo interactúa un conjunto de seres humanos absolutamente extraños a nuestra vida cotidiana, sino que justamente lo que hacen es ver en cualquier escena de la vida cotidiana, esa escena micro, pues eso es microsociología, que está dando un montón de elementos en relación a cómo interactuamos. Entonces, eso es lo que van a estar mirando. Ah, espera que yo iba a poner el power y no les estoy compartiendo pantalla. Profe, en el video hablaba de que si, con el ejemplo del celular, que si la otra persona no sabía lo que era un celular, pusieron como el símbolo de prohibido, como que ahí se corta todo tipo de interacción. ¿Y qué hay de lo corporal, de lo gestual, de otro tipo de... Pero todo compone esa interacción. O sea, si yo digamos, estamos, no sé, en cualquier, digamos, yo podría incluso decir algo verbalmente y físicamente o corporalmente estar diciendo algo totalmente opuesto. Vos lo vas a decodificar también, digo, si yo me venís, estamos en el aula, me venís a plantear algo, y yo cierro el puño, vos seguramente te vas a alejar pensando que yo te voy a pegar una piña, digamos, como, es exagerado, pero vos también vas a reaccionar y hay una interacción en relación también a lo corporal que incluso puede ir en contra de lo que yo estoy diciendo. Te puedo decir, sí, vení, acércate que te presto el libro y gestualmente estoy haciendo algo opuesto. También la interacción va a estar mediada, va a estar influida, va a estar condicionada, también por todo el tema, digamos, como obviamente corporal, gestual, bueno, veíamos algo de los silencios, pero sin llegar, digamos, como también, digo, son todos elementos de significación, no solamente las palabras significan. ¿Se ve eso ahí? Sí, lo que pasa es que en el video aparecía como el símbolo de prohibido, como que se terminó la interacción en ese momento, porque no compartían lo simbólico. Pero imagínate, qué sé yo, descongelamos a Walt Disney, que lo congelaron hace 1000 años y se congeló antes de que hubiera celulares. Lo descongelás y le mostrás un celular, no es que no puede interactuar, no es que se acabó la interacción, pero no vamos a poder seguir interactuando en relación. Si yo le sigo, digamos, como te digo, viste el celular y se va a quedar mirando, hay algo de la significación, hay algo del sentido que no va a estar, no lo vamos a estar comprendiendo los dos, y para interactuar, digamos, por eso te puede haber, sin llegar al ejemplo de que descongelamos a Walt Disney, en el ejemplo que les ponía recién en relación al bar y esto de que el tipo le mandaba un trago, la persona que mandaba el trago a lo mejor no quería reforzar una desigualdad de género y un sistema patriarcal, y que eso simplemente le pareció atractivo, la vio cansada, digo, como sin pensar en una cuestión de levante, o sí, digo, como... Pues digo, a lo mejor esa situación, que donde ella lo que ve es
un machista empedernido que la quiere someter en una sociedad patriarcal, desigual y demás, que somete a las mujeres a determinadas condiciones de reproducción, a lo mejor el tipo se saca y es como, uy, digamos, un malentendido, porque quizás también los dos están significando esa escena de diferente manera. Por eso no es que el interaccionismo solamente ve que todo confluye. A lo mejor, de hecho, también hay desacuerdos o desencuentros y demás, pero porque no estamos entendiendo, no nos estamos relacionando con ese objeto los dos de la misma manera. ¿Se ve? Sí, profe, perfecto, gracias. Sí, yo había interpretado. Sí, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Sí, vos estás hablando de la interacción simbólica, ¿no? Y hablaste de esto de la mujer en el bar, sentada, tomando una copa y un hombre que le ofrece otra. Vos decís, la mujer puede pensar, este tipo me quiere levantar. Entonces, o sea, yo lo que entiendo, como para que me quede más o menos clara, la interacción simbólica siempre va a estar cruzado por lo cultural, nunca queda por fuera de eso. Siempre hay una mirada cultural que es lo que nos hace pensar a nosotros diferentes acciones o por la cual estamos atravesados y que no nos podemos sacar de encima. Cultural, simbólica, económica, política, feminista, digamos, como está todo el tiempo eso, que por eso digo, no se van lejos a mirar alguna escena para analizar, sino lo que hacen es ver cómo estamos cargando de sentido y de significado todo el tiempo todas las interacciones. Claro, Por sí, eso, sí. digamos, como estamos queriendo ahora ir acá, que es al amigo Goffman. Ahí les traje 2 fotos que encontré de 2 tapas, digamos, 2 ediciones diferentes de este libro. Estamos queriendo llegar a Goffman para entender la presentación, ahora sí, de la persona en la vida cotidiana, pero por eso yo les decía, seguramente cuando fueron a Goffman, no por la complejidad que tenga el texto, porque hay pistas para pensar algunas cosas en clave de intervención, pero todo este otro universo de dónde, digamos, primero desde dónde está hablando Goffman. Y en segundo lugar, también acompañar teóricamente este planteo que hace, porque no es solamente digo la presentación de la persona en la vida cotidiana como despojado de todo esto, sino que justamente dentro de la microsociología y dentro de la microsociología del interaccionismo simbólico, Goffman lo que va a estar haciendo es ver esto que ahora vamos a ver de qué trata, que es la presentación de una persona en la vida cotidiana. Insisto, no vemos todo el libro, no vemos todo el primer capítulo del libro tampoco, vemos una porción muy pequeña de este texto. Igual está en internet, si a alguien le interesa, por lo menos para medio que mirarlo por arriba, porque después sigue dando otras. Profe, igual Sí. fue re necesario esto porque yo no hubo manera no lo podía enmarcar, o sea, no entendía Es que no lo por podés, qué claro, teatro. ese es el tema, como que te hace agua, pero porque no está anclando, digamos, como no ancla a ningún lado. Entonces, Claro. hicimos todo este rodeo para media hora después, bueno, vamos ahora sí con Goffman. Pero por eso yo decía, me parecía que necesitábamos como ver dónde estaba componiendo para poder ahora sí empezar a ver como qué cosas nos está diciendo y desde dónde Goffman. Esperen que ahí preparé. Yo tengo que descubrir cómo se hace esto. Erving Goffman, la presentación de la persona en la vida cotidiana. Erving Goffman nació el 11 de junio de 1922 en Manville, Canadá. Falleció el 19 de noviembre de 1982 en Filadelfia, Estados Unidos. Hijo de Max Goffman y Ann Goffman y muchos. En 1939 comenzó a estudiar química en la Universidad de Manitoba en Winnipeg, Canadá. Seguidamente estudia sociología en las universidades de Toronto y Chicago. Entre 1952 y 1954, Goffman obtiene su doctorado e inicia su carrera académica como asistente y asociado de la Universidad de Chicago, en donde fue discípulo de Everett Hughes, Edward Shields y Lloyd Wardner. Entre 1954 a 1957 fue visitante científico del National Institute of Mental Health de Bethesda, Maryland.
De 1958 a 1968 se incorporó a la Universidad de California en Berkeley, donde dio clase de sociología. De 1968 a 1982 concluyó su carrera docente en la Universidad de Pensilvania como docente de sociología y antropología. Y finalmente, de 1981 a 1982 fue presidente de la American Sociological Association. Pensamiento. Goffman fue un sociólogo y escritor considerado como el padre de la microsociología. Su pensamiento fue influenciado por Emile Durkheim, Sigmund Freud y George. Estudió la interacción de las personas, siempre enfocado a grupos reducidos, a diferencia de la mayoría de estudios sociológicos a gran escala que se habían realizado hasta el momento. Teórico del interaccionismo simbólico, fue estudiar la influencia de los significados y símbolos sobre la acción y la interacción humana. Siguió y profundizó los pasos de algunos sociólogos como Max Weber, Durkheim y George Mill, pero se enfocó en una sociología más. Es una teoría positivista que surgió en la década de 1930. Surgió como necesidad de solución de los conflictos entre clases, naciones y razas. Tiene por estudio los grupos sociales pequeños como la familia, las colectividades primarias, grupos escolares, entre otros, cuyos miembros se encuentran en una comunicación sociable estable unos con otros. Algunas obras de Erving Goffman, como en 1961, Ensayo sobre la situación social de los enfermos mentales, o en 1963, Estigma, la identidad deteriorada, entre otras obras. Una de las obras más importantes y la obra de la que voy a profundizar es de 1959, La presentación de la persona en la vida cotidiana. En esta obra, Goffman plantea una metáfora teatral. Esta para denominar el comportamiento de las personas en una realidad determinada. Considera a las personas pobres que definen su comportamiento en cada escena, y así lograr transmitir una imagen convincente de sí mismos en los diversos auditorios a los que se enfrentan, como la familia, los amigos, la escuela, la oficina, etc. Goffman crea una distinción en la interacción entre la escena y el backstage, en donde en el escenario existen todas las interacciones que la gente hace frente a los demás, mientras que en la parte trasera domina todas las que se mantienen ocultas, las prepara y estudia su papel para salir a escena. Saberse mover de manera hábil entre la utilería, los decorados y un buen vestuario son indispensables para obtener éxitos sociales. Se está condicionado a actuar la tragedia o comedia de nuestra vida a tiempo completo. Para Goffman, en la vida diaria desde que nos levantamos, nos ponemos una máscara, la cual va cambiando según la situación, acorde a la interacción viendo en ese momento. Normalmente, los actores que se encuentran en escena son dos: el protagonista, quien desarrolla el tema central de la acción, y el antagonista, quien lleva una idea contraria. Pero si para Goffman siempre estamos actuando, entonces, ¿qué es ser uno mismo? Lo que Goffman llama al self. En la metáfora teatral, el ser uno mismo es formado por el conjunto de interacciones que tenemos. Finalmente, Goffman plantea, no importa lo que uno sea realmente, sino lo que logra parecer. Esperen que me voy a dejar el siguiente video muteado. Ahí está, ahí está. Bien. Fundamentalmente lo que va a estar diciendo Goffman en el extracto que tienen del libro, digamos, sí, del libro, de ese primer capítulo, es que en nuestra vida cotidiana, y ahí insisto en esta categoría, en nuestra vida cotidiana desempeñamos múltiples roles. Lo que va a decir es encarnamos múltiples actuaciones.
Y ahí bueno, puede ser como actores, como espectadores. Digamos, y la metáfora que usa, obviamente, y vieron en el video, es la de la teatralización, digamos, como que dramatiza la escena de la vida cotidiana, y pensarla en esa clave lo que nos permite ver, entre otras cosas, es que si la vida cotidiana es una teatralización, lo que nos permite ver es que en principio hay, digo, actores, actrices, que hay roles, digo, por eso yo insisto en ubicarlo en esa teoría y que empecemos a ver todos estos términos que seguramente después vamos viendo en otros autores, digo, pero que anclan en esta idea. Digo, hay roles, hay escenarios que pueden ser más o menos montados, digo, un consultorio médico en general es bastante montado, hay cosas, digo, puede incluso haber cuadros con títulos en las paredes, puede haber camilla, digo, pues ahí pueden ser esos escenarios bastante más montados que otros, el escenario de la universidad es bastante montado en esta clave, y después hay otros que en principio quizás antes de leerles el ejemplo de la mujer en el bar, no sé si lo hubiéramos sospechado como un escenario de interacción, ahora en esta clave vemos que sí, también podemos decir ahora que es bastante montado, digo, como si entro a un bar y ¿por qué me doy cuenta que es un bar? Y en principio, digamos, en este tipo de bar, por lo menos, y ahí vuelvo al primer video, que hay algo en la cabeza que seguramente que se les va a representar a ustedes como la imagen de un bar, que no sé si vamos a compartir. A mí la imagen que se me vino es de un lado toda una pared con botellas, una barra, unas banquetas en la barra, algunas mesas, pero cada uno de esa imagen la va graficando. Pero digo, ahí en esto de es un escenario que está montado y que puede estar más o menos montado. Otra pista para pensarlo en clave teatral, esto de la vida cotidiana, es que existe una trama y que entonces si hay una trama también hay guiones, y si hay guiones también podemos empezar a sospechar o a pensar que seguramente existe un determinado umbral de situaciones que podrían desarrollarse en ese escenario y otro umbral de situaciones que sería raro que ocurrieran en ese escenario. ¿Cómo es el tema de los guiones, profe? Si hay guiones, hay alguien que los manipula. ¿Y qué hay de la espontaneidad? A ver, si yo estoy en la universidad y yo soy la que está parada de espaldas al pizarrón, y me pongo, y no sé, el pizarrón, pongamos que es la clase de trabajo social 3, que no hay pandemia, que estamos en el aula, hoy vamos a ver Goffman, y en vez de dar eso, a mí me pinta que me voy a poner a contarles lo que hice el fin de semana y en vez de compartir un mate que seguramente esté circulando en el aula, porque estamos en ciencias sociales y en ciencias sociales esas cosas pueden ocurrir. En otras es poco probable, pero acá sí, digo, como que ahí la trama nos permite un mate. En otras carreras no dudo que circule un mate. A mí me pinta que les voy a contar lo que hice el fin de semana, pero en vez de compartir un mate, saco una cerveza de la cartera y ¿hay algún guión? A ver, que no es que quiere decir que a mí el rector de la universidad viene y me dice como, vos tenés que decir eso, pero el guión se va moldando de acuerdo a la institución, a los roles que ocupamos dentro de la institución y al contexto en el que estamos enmarcados. O sea, yo no puedo hacer cualquier cosa en esa institución. O sea, que no quiere decir que todo esté formateado y que no hay cosas que puedan ocurrir espontáneamente, y al espontáneamente le voy a poner 100 millones de comillas en este sentido, estamos parados en el interaccionismo simbólico. Hay un cierto umbral de cosas que van a poder ocurrir. ¿Sí? Hasta ahí digo como, ¿estamos de acuerdo o no en esto? Claro, yo me imaginaba el guión en tanto lo que uno dice, no tanto cómo se debe comportar. Estoy en el servicio social del Hospital Posadas. Hay ciertas cosas que voy a... Y aparte, conforme pasen los años en la misma institución, en general no es que todas las interacciones son iguales, pero como que hay ciertas cosas que, de hecho, en general después como armamos medio categorías o tipificaciones de, el que vino a pedir, digamos, como que armamos esas cosas, pero ¿por qué? Porque esa interacción con un montón de personas durante un montón de tiempo, un montón de años, separados en una misma institución, y va permitiéndonos realizar bien, mal, después vemos cómo, algunas tipificaciones.
Entonces, no es que pues, el guión va a estar mediado por la institución, los roles que ocupamos en esa institución. En clave de intervención, si estoy en el servicio social del Hospital Posada, va a estar dado por una posible demanda que puedo o no alojar. Entonces, hay un montón de cosas que van a estar cercenando ese guión, digamos, como no es un mundo infinito de conversaciones que yo puedo tener con la persona que viene a Ventanilla. O sea, si la persona que viene a Ventanilla me pregunta cómo se hace el pan casero, no la voy a poder alojar, o sea, por la demanda. No porque no sepa hacer pan casero, pero porque ahí sí, volviendo al guión posible que yo puedo desarrollar o que yo puedo, digamos, recitar, decir, digamos, tengo ciertas libertades, no tengo todas las libertades. Y tampoco la persona del otro lado, por más que la persona del otro lado es la que pueda iniciar esa conversación, tampoco tiene todo el mundo y sus alrededores para ubicarse en cualquier tipo de demanda. Que no puede, a ver, que no quiere decir que no ocurran cosas imprevistas, quiere decir que no venga una persona efectivamente a la ventanilla a preguntarme cómo se hace pan casero. Ahora, seguramente no es lo que estoy esperando y seguramente después sea una anécdota y algo de lo que me pueda reír con mis compañeras, compañeros de trabajo, pero digamos, ¿se entiende en qué sentido lo del guión, digamos, en qué sentido va a estar formateado ese guión? Sí, profe. Clarísimo. Sí, profe, se entiende. Y lo que va a decir en el... Perdón, sí. ¿Me decían algo más? No, que se entendía re bien, dije yo. Y en relación a estas actuaciones, lo que dice Goffman, y es esta placa finalmente, es que hay dos extremos en los que podemos ubicarnos en relación a cómo interpretamos esas actuaciones que llevamos adelante, que puede ser de un extremo el cinismo y en el otro extremo la sinceridad. Y ahora, digamos, como la pregunta sería como, bueno, ¿qué significa ser cínicos? Y ser cínicos no tiene que ver con una perversión del espíritu o algo de ese estilo, sino lo que dice Goffman es que, o lo que observa Goffman ahí en esas situaciones en las que somos más cínicos en relación a cómo interpretamos el rol, es que ahí donde podemos montar, diríamos hoy, digamos, como en un rol, podemos hacerlo con mayor o con menor convicción. Qué sé yo en las primeras veces, yo cuando me recibí hace ya varios años, año 2006, enseguida empiezo a dar clases. Ese pasaje de estar sentada tomando clases a ponerme de espalda al pizarrón para una clase, y era medio, digamos, como yo me doy cuenta hoy en esta clave, que era bastante cínica en relación a cómo encarnaba ese rol. Digo, me costaba el sentirme cómoda, o sea, el creerme que ahora soy, digamos, como no es que entré naturalmente en ese rol, o sea, lo tuve que ir armando, hasta por eso en el texto van a ver que en un momento dice, podemos pasar de la incredulidad a la creencia, ¿no? En no creernos este rol, a creerlo y a tomarlo como medio natural, a veces con, qué sé yo, otro ejemplo se me ocurre es con la maternidad o la paternidad, y también puede pasar al revés. Uno puede estar muy seguro en un determinado rol y, digamos, desarrollando una determinada actuación, y después problematizarla, o por qué estoy haciendo esto que estoy haciendo, es como, no quiere decir que solamente pasemos, digo, de un lugar al otro, sino que puede ser ahí un ida y vuelta. Y yo, digamos, me reía cuando pensaba esto de los ejemplos y demás, y yo, digamos, como me imaginaba primer clase, y qué pasaba si cuando prendíamos, o yo prendía la cámara y nos íbamos empezando a conocer y le ponían cara a la docente y demás, lo que aparecía de este lado era, no sé, Vicky Zipolitakis. Digo, hubieran sido, digamos, ustedes incrédulos, hubieran creído en el rol, como creyeron en el rol que yo podía desarrollar en relación a la docencia. ¿Qué les parece? No, la verdad que es feo decirlo, pero no. Pero no es feo, pero tiene que ver con interacciones, con que, primero, les pongo un ejemplo de alguien muy mediático, yo también podría tener otras
pautas para que ustedes sospecharan de estas lados. Digamos, a ver, si alguien entrara a nuestro grupo de WhatsApp y solo viera mis interacciones, yo creo que se ubicaría más del lado de la incredulidad en relación a esta lado, digamos, como es Rareli. Ahora, después seguramente hay un momento, como nos pasa, digo, hacemos una previa 18, 18:30, medio tranqui, qué sé yo, después en un momento empiezo a grabar, nos ponemos un poco más serio, trato de presentar medianamente ordenado algún tema, que son cosas que pueden hacernos oscilar también, digamos, no es que alguien cree en nuestro rol permanentemente al 100%. Puede haber ahí, digamos, como este pasaje, digamos, lo que va a decir un interaccionista simbólico es, también estas cosas pueden ir oscilando y en esa interacción pueden ir también modificándose finalmente. Esto, digamos, de seguir pensando la metáfora de la teatralización de la vida cotidiana, es interesante, digo, pero porque por lo menos a mí me gusta a veces pensar la etimología de las palabras, me gusta esto, y no sé si todos o todas sabían que persona significa en latín máscara del actor. ¿Eso lo sabían? No, yo no lo sabía. Me sorprendió. No, profe. No, pero por eso digo, es como que hay cosas, creo que la primer filmina le decía, ¿qué es lo que hace un interaccionista? Es empezar a problematizar esto que para nosotros es algo dado, o sea, como, yo tampoco nunca me había puesto, no me ha preguntado qué significa persona. Bueno, es la tarea molesta que hace un interaccionista simbólico, es venir a contarnos esto que a nosotros nos parece como algo dado. Sí, esta palabra significa máscara de actor. Algo también, digo, para recuperar ahí en relación a, ahora sí, digamos, como a intervención y demás, es, digamos, que dice en el texto, es venimos al mundo como individuos y a través del rol, a través del carácter, llegamos a ser personas. Es en esa, digamos, porque en esa interacción y es a través de esto de irnos poniendo, que aparecía en el segundo video, distintas máscaras para interpretar diferentes roles a lo largo de la vida cotidiana. Esas máscaras o esos roles pueden llegar a ser el sí mismo, el yo que quisiéramos ser, y ahí en el texto el ejemplo que pone es esto de, me parece que era algo así como un matrimonio que pone como una hostería o un hotel o algo así como para gente de clase media y que después finalmente empieza a tener como marcas, huellas o demás que nos hagan sospechar que también ellos terminan siendo algo así como clase media. Es un ejemplo también medio pavo, pero como a veces a partir de determinados roles o determinadas máscaras, va a decir Goffman, que nos ponemos, también podemos llegar a creer que somos ese rol o que somos esa máscara que usamos en determinados ámbitos. Y a veces pasa con personas que ejercen determinados roles y que después en otros ámbitos creen seguir operando en ese mismo rol y a veces es como, ¿no? Ubicar, como, che, acá no estamos, qué sé yo, me pasa. me pasa con personas que por ahí a veces ejercen determinados cargos de función y de organización y que después en otro ámbito siguen como, uno dice, con ese chip, sería hoy con esa máscara, digo, a través de Goffman, porque a veces en ese montaje después cuesta como el bajarse y el ver que cambió el escenario y ya no estás más en ese rol, pero digamos lo que va a estar pensando es todo el tiempo la maternidad, el ser hijo, también son máscaras, no es solamente la máscara que me pongo en el ámbito laboral o la máscara que me pongo para ir a tomar algo a un bar o la máscara que me pongo, sino que los roles que ejercemos y que transitamos en la vida cotidiana, 6 millones de roles, digo, para un direccionista, son también construcciones y son construcciones que vamos tejiendo y que vamos armando en la interacción permanente con el otro, con uno mismo, ¿sí? Profe, ¿por qué habla del...? O sea, para mí la palabra sí mismo tiene como una connotación negativa. Sí. Para él también, no. No. No, y sí, digo, a ver, ¿qué es? Un cínico es un, digamos,
pensado en Klein, digamos, como yo también cuando leí, digamos, cinismo, suena a que es medio algo negativo, pero pensado en clave de actuación, digamos, y para un interaccionista, el cinismo tiene que ver con que es finalmente lo que hace un cínico. Un cínico lo que hace es montar una situación como si creyera que eso realmente es así, pero a uno, digamos, como no tiene, digamos, uno no tiene dudas porque nota como cierto tono y demás. El cínico, en relación a la actuación, está haciendo lo mismo. Está llevando digamos, adelante un determinado rol, aún no crea del todo en ese rol que está llevando adelante. Un policía reprimiendo en una manifestación puede estar más convencido o menos convencido, digo, puede ser más cínico o más sincero con el rol que está ejerciendo. Y ahí es esa variación, pero lo que hace es, en principio, no solo identifica que todo el tiempo estamos actuando roles, y que no, a ver, no es sin querer la metáfora de la actuación, digo, estamos todo el tiempo actuando roles, va a decir Goffman, pero aparte esa actuación no todo el tiempo es porque necesariamente creemos en ese rol. Y entonces ahí ubican esos dos extremos, pero sí es cierto que cinismo en principio suena algo medio negativo, si se quiere, pero tiene que ver justamente con un mecanismo cínico, que tiene que ver el llevar adelante el ejercicio en determinado rol, aún no creyendo del todo en ese rol o en ponernos en ese rol. De hecho, hay una frase que dice, estos son los actuantes cínicos cuyos auditorios no les permiten ser sinceros, o sea, donde también tiene que ser otra cosa. Pero que en el fondo es lo que hace a una persona que es, digamos, incluso cuando lo usamos en la vida cotidiana, no ya desde el interaccionismo, ¿no? Una persona cínica es, digamos, como que está bien usado, suena es fuerte quizás leerlo y verlo ahora en esta clave, pero digamos, lo recupera con sentido, digamos, no es que usa esa palabra para referir a otra cosa, es un mecanismo cínico. Bien, y después lo que va a hacer en el texto, y ahí digamos como ya no para enfermarnos con muchas más cosas, pero agrega algunas cosas que son interesantes, insisto, yo sigo pensando en clave intervención desde el trabajo social. Lo que voy a decir es que la actuación tiene una serie de constantes. En principio, una constante es que la realiza un determinado individuo. En este caso, podría decir, bueno, yo, ¿no? Si pensamos la actuación de la docencia. Frente a un determinado conjunto de observadores, que en este caso serían ustedes. Durante un determinado periodo, digo, no todo el tiempo estamos ninguno de nosotros en este mismo rol, digo, es los martes de 18 a 21 durante un determinado calendario académico que nos ubica, digamos, de hecho, martes que viene es feriado, digamos, hay cosas que van a ir pautando, lo que no quita que no haya ciertas regularidades o ciertas constantes en relación a esta actuación. Ahora, ¿cómo le llama Goffman a esto que yo hago? Fachada, va a decir, o front, creo que aparecía ahí en el texto. Lo que dice es, la fachada es la dotación expresiva, que en mi caso obviamente que es muy expresiva, pero que utilizo durante mi actuación. O sea, sería como la máscara, si quieren es la fachada. Dice que además puede ser intencional o inconsciente. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de la docencia, es probable, o probablemente, digamos, es claro que hay una intencionalidad en la actuación. Yo no voy por la vida cuando salgo a la calle contando como, bueno, Goffman, parte de la microsociología. Como, claramente, digamos, como, se puede notar como, ahí si quieren, como la intencionalidad del montaje, de ponerme en ese rol. Entonces, eso puede ser como más intencional o más inconsciente, digamos, de hecho, hasta hace un rato, digamos, hace un rato, ya somos todos grandes, pero
a uno le parece que es natural ser hijo porque nació en el seno de una familia y no sé si es natural, no sé si todas las familias son iguales, no sé si todos vivimos el ser hijos de la misma manera, digamos, como ahora, no lo vimos de la misma manera, pero seguramente, y sobre todo en nuestros primeros años de vida, sumamente inconsciente el rol, nos pareció que eso todo el tiempo fue esa manera, digamos, como nadie, no pasa por cuestionar, sino por problematizar en el sentido del interaccionismo de empezar a ver que che, esto es una construcción y que es no solo una construcción, a ver, no es una construcción que para todas las personas opera de la misma manera. Si sigo en el ejemplo de la familia, yo me vinculo con mis padres o con mis hijas de determinada manera que tiene que ver con las interacciones que armamos y que sostenemos entre nosotros, que no quiere decir que todas las familias compongan de la misma manera, y que tampoco quiere decir que a lo largo de toda mi vida la vinculación, en este caso con mis padres, ha sido inmutable, digo, ha ido cambiando, lógica, digamos, como uno dice lógicamente, pero también conforme pasa el tiempo, vamos vinculándonos de diferentes maneras. Y después lo que distingue son 3 elementos más que tienen que ver, por un lado, con el medio o setting, le llama, que incluye el mobiliario, que antes dijimos, bueno, si estamos en un consultorio médico, la camilla, el consultorio, algunos cuadritos, algunos títulos seguramente, unas revistas, hay una sala de espera, todo ese mobiliario y demás es el medio o el setting, que son los elementos escénicos. Que incluso esos elementos escénicos tampoco son del todo rígidos, si se quiere, o perduran en el tiempo, siempre inmutables, y me parece que ahí la pandemia lo puso bastante en evidencia si pensamos en el rol que pensábamos antes en relación a la docencia y el ser estudiante, por ejemplo. O sea, como ya no estamos más en el aula, o sea, ese mobiliario ahora se modificó por la pandemia, si quieren, pero digamos, como ahí la pandemia también puso en evidencia que, bueno, incluso el medio o esa escena o ese mobiliario que compone la escena puede cambiar. Ahora, insisto, cuando prendí la cámara la primer clase, no dudaron de que yo sinceramente era la docente. Después lamento lo que han encontrado acá de este lado, ¿no? Pero digo, el medio cambió, pero hay algo en relación a la apariencia y hay algo en relación a los modales que se mantuvo constante que jamás los hizo sospechar que, che, capaz que no es docente o capaz que se confundió de materia. No, de ahí no hubo dudas aunque cambiara el medio. Digo, no estamos en una plaza. Podríamos estar en una plaza, digo, si fuera parte de una manifestación, y he tomado alguna clase durante mi formación en una plaza porque era parte de el salir a ocupar el espacio público como parte de alguna medida y demás. Digo, puede cambiar el medio, pero la apariencia y los modales, o la apariencia, vieron que en el texto dice que refiere a aquellos estímulos que informan acerca del estatus del actuante, y los modales son los estímulos que funcionan en relación al rol, digamos, como hay cierta apariencia, hay ciertos modales que aunque el medio cambie, no hacen sospechar que mi actuación pueda ser genuina, por ejemplo. Iban a decir algo, porque alguien se había desmuteado. ¿No? Bien, y ahora, estamos re bien con el tiempo, por ahí le metí como mucha pata, pero quería ahora que hiciéramos como el ejercicio, digamos, como inverso, y qué les parece que podría llegar a ocurrir si conjugáramos estos elementos de otra manera, y qué pasaría si, digamos, como si fuéramos en el sentido inverso. Si en lugar de hablarles sobre mi rol docente o cualquier rol que pudieran ver, solamente les diera la etiqueta o el nombre del rol. Digo, si creen que podrían cambiar la mirada que tienen sobre una persona. O sea, si yo dijera presidente, o sea, digamos, como, ¿les parece que podrían pensar ese rol de otra manera, o ya hay cierta información, independientemente de la interacción, que ya viene en a partir de esa etiqueta o de ese título? ¿Qué les parece? ¿Que no juega la interacción? ¿Que sí juega? Que a principio, ahora vamos a ver un video, pero como
¿Qué les parece que opera o no? Yo creo que si hoy en día alguien dice presidente, quizás es muy seguro que se imagine al presidente de turno. No es lo mismo decirlo hoy que decirlo hace 3 años atrás, cuando era otra la persona que estaba en el rol de presidente. Bien. Entonces, en principio, quizás que podrían componer ahí algo a partir de un par de coordenadas que les tire. Y ahora quiero, espera, siguen viendo, ¿no? La pantalla, no me fui. Sí, se ve, profe. ¿Ven en negro? Joya. Y acá les traigo. You're about to meet Michael. He lives fast as a self-made millionaire. You didn't have to dress up. It's all right. We're going to photograph Michael. He's actually saved somebody's life. Michael is an ex-inmate. He's a commercial fisherman. Michael claims to be psychic. Nice to meet you. Michael's a former alcoholic. Here's your camera. I would like you to flesh out the essence of who he is. What would you like out of this? What would you like the photograph to say about you? Do you find that being a psychic impacts much on your daily life? I can see this is emotional for you. Like to get to know the person. You've only got 10 minutes, right? I think you're a guy that's put yourself out there. You're not hiding anything about whoever it was, and to try and get that. And what I learned from him is incredibly great. It was really intense. Pull his shirt out. Sorry. I wanted to see the nature of the person, which then present a challenge. How do you portray him as a fisherman? That's perfect. He's a self-made millionaire and sort of a little bit intimidating. I wasn't going for a beautiful, nice, perfectly lit portrait. I just want to try bring out something of who you are. I think that you just treat people like they're everyday people, like everybody is. Pleasure. Thank you so much. I hope I've got that guy's bravery on film. So it was a very intimidating environment. So you were. I like the empty chair next to it too. Because it's a really difficult person. Almost looks like 6 different people. So not anything I told you today was true. I'm not a fisherman. I am not an alcoholic. GFC hit me hard, but I've never been a millionaire. Never been in prison. I am a Bondi lifesaver, but the story we talked about never did that. Not psychic, can barely spell it. Before I knew there were different characters in these, I thought, that's really strange. These don't look like portraits of the character I thought you were. You always got your own preconception, you've got your ideas. It pushed me into a position I guess I wouldn't normally be in. You have to dig a lot deeper. It means you've got to be, I think, a lot more creative to work out how you're going to play things. Bueno, auspicia Canon, chicos, nos están pagando. Esperen que... compartir ahí. ¿Y qué les pareció? Digo, en clave de Goffman, en esos 3 elementos que veíamos hace un ratito, el medio, pero que abro ahí, ya no sé, estoy compartiendo más, te digo, el medio, la apariencia, los modales, ¿eran los mismos? ¿No eran los mismos? La idea que tenían las personas que interactuaban con esta etiqueta, digamos, si tiraban
es un ex convicto, es un millonario, es una persona que hizo una obra de bien y le salvó la vida a alguien. Las fotos eran, lo que decía al final, 6 fotos absolutamente diferentes, eran 6 personas diferentes. Sí, y aparte yo que hago fotografía y pensándolo de ese modo, uno precisamente cuando se para con la cámara frente a algo, frente a alguien, hace una composición de escena y es tal cual lo que está planteando el texto. Vas creando un escenario con actores, con una dinámica, y podés crear lo que quieras en esa imagen. Por eso digo, ahí en este encuentro, digo, pensándolo, insisto siempre, en clave de intervención, cuando una persona va al servicio social, pongamos que seguimos en el servicio social del Hospital Posadas, ¿qué es lo que una persona, la persona que se acerca a la institución piensa acerca de lo que es el trabajo social? O piensa acerca de lo que es, digamos, tener una demanda que no puedo satisfacer y que tengo que ir a ubicarla en una institución para, digamos, son todos elementos que no están en la interacción verbalmente, pero que están componiendo esa interacción. Y del otro lado lo mismo, o sea, si esa persona ya Absolutamente. fue y nos llegan a nosotros esas etiquetas de es tal cosa o tal otra, o son los preconceptos que tenemos, lo que va a cambiar también nuestra mirada, la mirada del otro. Les decía que también, o sea, ponele que hace 20 años que estás en el hospital. Vas armando tipología también y otra vez viene uno, es el típico que viene o sea, vamos también armando. Entonces, para que veamos que no es que es ese encuentro con ese otro, es absolutamente despojado y que es un encuentro, digo, somos ambos una tabula rasa sobre la que se monta algo que vamos a ver qué es lo que, o sea, obviamente que vamos a ver qué es lo que surge, porque volviendo a lo de los guiones, no es que cada uno tiene una hoja y no nos podemos salir del guión. Hay determinadas cosas que pueden ocurrir, hay otras que sería raro que ocurran y hay otras que me imagino que no van a ocurrir. Digo, no es que de golpe la persona del otro lado va a salir volando, es un humano, digo, o sea, es como a menos que estemos pensando que puede venir un extraterrestre, digamos, como, insisto que estamos pidiendo un departamento de salud mental en la facultad, pero digo, como no hemos llegado ahí, de determinadas cosas que pueden ocurrir, y hay ciertas cosas que pueden ocurrir en relación al guión, pero que incluso van a estar, yo no diría que preformateadas, pero van a estar condicionadas, van a estar, digamos, entran en juego las miradas que la persona tenga en relación, en este caso a nuestro rol, digo, y vuelvo a trabajo social porque es lo que nos convoca, pero en nuestra vida cotidiana, en cualquier escena también hay algo, digo, que si yo soy un colectivo, y espero que la persona que está manejando, la puedo saludar, qué sé yo, ahora, no debería yo subirme al colectivo y le pongo una piña, hoy estoy con el tema de la piña, hay una cierta violencia contenida, pero digo, hay ciertas cosas que pueden llegar a ocurrir y hay ciertas cosas que no, y esa interacción va a estar también seguramente, Dios, como mediada por lo que yo espero, supongo que pueda hacer un chofer, el chofer también va a tener en consideración como qué cosas pueden o no ocurrir en relación a una persona mujer que sube de noche a un colectivo, estamos en pandemia, debe haber ciertos permisos, entonces todas esas cosas, aunque no estén explicitadas, están en la escena. Y el video me gustaba por eso, digo, sí, perdón. Es como decía el compañero más temprano y que decíamos después todos, que está atravesado por lo cultural, por lo económico, lo social, y todo eso forma parte del escenario, porque ya es como que está implícito. Es que está implícito, digamos, como, no sé, trabajamos con violencia de género. Hay algo en relación al tema que conocemos, sabemos, independientemente de las personas, independientemente de la interacción que vayamos a tener ahora con la persona que viene a la institución. La persona también hay ciertas cosas que puede entender o pretender en relación a la demanda que aloja o que le transmite a la trabajadora social, en este caso, como en determinada institución, porque a lo mejor es una trabajadora social, pero estamos en vez de en el Posadas, no sé, en un club de barrio, entonces hay ciertas cosas en relación también a cómo compone el rol que está del otro lado. Entonces, ahí digo, en este sentido, el interaccionismo está viendo
cómo en ese encuentro también están todo el tiempo permeando esto que decimos, y hay una cierta trama, hay ciertos guiones, hay algo que se espera en relación a los roles, y es información que todo el tiempo, aunque la naturalicemos, está operando. Profe, ¿y tiene que ver más con lo implícito o con el prejuicio? Bueno, hay otro texto que en el video de Goffman hablaba, que es la de... Uy, ahora se me fue no era etiquetado, pero él habla después también del tema de estigma. Gracias. Pues el tema de estigma va, digamos, empieza a ver el tema también de representaciones sociales y demás. Obviamente que hay algo que, no sé si el prejuicio del juicio, digo, habrá que ver, digo, y es otro texto, digo, como a revisar, pero sí, digamos, como en algún momento de su desarrollo, digo, en Goffman va a tener la sospecha de que hay algo del orden del prejuicio, del juicio, del estigma que también opera. Pero por esto que yo les decía de pensando interacciones, también en interacciones que tenemos repetidamente y empezamos a armar tipologías. Yo laburé muchos años como no docente en el CBC, en la subsede Puan, que es en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Si conocen la UBA, tiene un primer ciclo, digamos, que es común, que se llama ciclo básico común, y tiene diferentes sedes. Laburé muchos años como no docente en Puan. Ventanilla del CBC, o sea, como yo soy gasalla, empleado público, ¿no? Había determinadas, en una sede chica, entonces había ciertas materias que se daban del CBC, con lo cual, como se daban ciertas materias del CBC, no todas las carreras de la UBA se podían cursar en esa sede. Del universo de carreras que podían cursar en esa sede, que eran todas las carreras obviamente, de filosofía y letras, de psicología, de ciencias sociales, y alguna más. Y podía haber gente recursando alguna de económicas, por ejemplo. Yo ya venía por el pasillo la persona que iba a venir a decirme algo y yo te saco de qué carrera es. Pero al día de hoy, o sea, es como, tengo un termómetro, te lo científico, digo, ciencia de la educación, sacaban el mostrador en la ventanilla, cartuchera, regla, y subrayaba lo que yo le estaba diciendo, es como, entonces yo en algún momento me río de eso, como obviamente estoy hablando de estigma, estoy como mandando ahí como, estoy siendo medio tendenciosa, pero honestamente en un momento, cuando no había mucho para hacer, después de hablar un rato con la persona y de sospechar qué carrera cursaba, confirmaba el dato, o sea, como, estudiás educación, ¿no? Como, ay, ¿cómo sabes? Me imaginaba, como, el de económicas, digo, cuando en mi época cursaba trabajo social, bueno, en la sede que estaba en Marcelo T, que ahora no está más la carrera ahí, y las carreras que se daban en ese momento en ciencias sociales eran trabajo social, sociología, comunicación, relaciones del trabajo. Creo que no me estoy olvidando y alguna más, me parece que eran 5, pongan que eran 4. Relaciones del trabajo, Clara, en los pasillos en la facultad te das cuenta quién era de relaciones del trabajo porque son de abogacía esos pibes, o sea, venían todos pilchados en los pantalones de vestir, zapatitos, te das cuenta quién estudiaba trabajo social porque en general digamos manada en el pasillo en círculos tomando mate, muy trabajo social. Sociología era medio hipongo, medio que de aspecto era parecido a trabajo social, pero no curtía tanto con el mate, por ahí era más café o algún librito, una cosa, digamos, como si yo podían estar agrupados. Y comunicación, entonces, hay ciertas tipologías, y digamos, pues, estoy siendo como muy, digo, intento, digamos, también, digo, como hacer un chiste en relación a las tipologías, pero también las interacciones que vamos teniendo durante muchos años en determinados lugares nos permiten armar también, digo, tipologías, en este caso es una pavada de qué carrera estudia alguien o no, pero que están operando todo el tiempo y que ahora sí, digo, un poco más serio, pensando en la intervención del trabajo social en una institución, también se nos permean, porque también armamos tipología y a veces nos es más cómodo trabajar, creo que ya lo habíamos puesto este ejemplo, pero digo, si yo trabajo violencia de género, quizás me sea más, es una problemática digo, muy compleja, pero me sea más cómodo, entre 1000 comillas, trabajar con la víctima que padece violencia que trabajar o tener del otro lado del mostrador al violento. Si tengo al violento, seguramente yo no esté en relación al cinismo o a la honestidad o a la sinceridad en relación al rol. Seguramente yo ya no esté tan cómoda en relación a mi rol, ¿no? De acompañar, de escuchar, de estar atenta
a la actitud, digamos, como, pero para que empiecen a ver cómo también nosotros oscilamos todo el tiempo en el estar más cómodos o más incómodos también en relación al rol, cuando porque hay empatía o porque es, digamos, como, insisto, no porque sea una problemática sencilla y ni siquiera digo agradable de abordar, pero cuánto digo, en ese, pensando ese dúo, ¿no? Como de la víctima y el victimario, y probablemente si yo estoy trabajando con la víctima en una institución en la que aparte tengo la gracia de que le puedo dar algún tipo de respuesta y la puedo acompañar a un refugio y demás, bueno, hay cierto orden en esa interacción que se va a conjugar de una manera muy diferente a que si esa misma o a esa interacción es con el victimario, con el agresor, que tiene una actitud prepotente durante la entrevista, que pega con el puño en el escritorio en algún momento. Entonces, esto también nosotros vamos interactuando y nos vamos poniendo a través del mismo rol, porque en el fondo somos las mismas personas y somos los mismos profesionales, pero no todo el tiempo ocupamos y desempeñamos y actuamos esos roles, porque finalmente, digo, lo que en clave de Goffman, actuamos esos roles de la misma manera. ¿Por qué? Porque hay una interacción y esa interacción está operando en el modo en el que se está dando, porque se construye todo el tiempo. Incluso nos pasa con la misma persona, si estoy trabajando con jóvenes, consumo problemático, el mismo pibe que una semana puede caer que si viene y dice algo como me lo tomo de una manera, la siguiente semana sigue en la misma actitud o viene y por ahí no me genera lo mismo, porque a lo mejor también yo o vengo, digamos, independientemente si a mí me ocurrieron cosas o no, por ahí no me siento tan cómoda con un pibe que viene y no respeta la regla nunca, o sea, capaz que la tercera vez como, bueno, che, esta situación como que se agotó todo bien, pero acá, mira, nos comportamos más o menos de esta manera. Estamos interactuando todo el tiempo y en esa interacción todos esos componentes, que decíamos recién, digo, el medio, la apariencia, los modales, también van mutando, digo, no hay no estabilidad en relación a si somos estables o no, pero no es que son así y que se dan así para siempre, no es que sos la trabajadora social de la institución y sos de la misma manera en todas las situaciones, fundamentalmente porque hay una interacción que está todo el tiempo cargada de significado. Y puede tener que ver también con esta dinámica que venimos viendo en todo lo que estamos viendo desde que empezó la cursada, como que todo es tan dinámico todo el tiempo, que tiene que ver con eso, ¿no? También esto que se pone en juego en la interacción. Ay, pensé que me había ido y se me cayó el mit. Sí, claro, o sea, todo el tiempo. A ver, insisto en algo que comentábamos como en la previa, que no es para hacer de esto la eternidad del cangrejo de, uy, qué complicado todo, y no para ponernos en un rol soberbio de la ciencia social opinando acerca de la complejidad, sino para empezar también a darle carne, a darle cuerpo a esto que estamos sospechando de que es bastante más complejo lo social de lo que a priori como parecía. Y en ese ser complejo de lo social también hay diferentes maneras de entender esa complejidad y el interaccionismo es una de las maneras de mirar esa complejidad. Pero por eso insisto que me parecía que Goffman teníamos como que contextualizarlo en algún lugar, decir más o menos esta gente cómo venía viendo la cosa y dentro de esta gente que venía viendo algo, cómo labura Goffman. Digamos, quedó ahora Goffman ya... Pensaba, profe. Sí, ahora sí, profe. Pensaba en la complejidad, por ejemplo, del momento ¿no? Estamos cumpliendo un rol, usted el de docente, el de nosotros de estudiantes, pero en espacios que no son el escenario normal. Por ejemplo, yo ahora le dije a mi hijo, voy a mandar un audio, ¿para qué? Para que no mande ninguna puteada, nada, mientras estoy hablando en este momento. ¿Por qué? Porque en este momento tengo el rol de estudiante, tengo el rol de madre, tengo que pensar que tengo que hacer la cena, o sea, qué difícil en este contexto y en la multidimensión, como decía Valeria, esto que estamos viendo desde que empezó la cursada, el tema de los roles y de la simultaneidad y los escenarios que a veces no son los esperados, que es lo que nos pasa en nuestra intervención. Bueno, la pandemia me parece que igual exacerbó un poco esto de
dislocar absolutamente todos los escenarios y estamos todo el tiempo, digo, lo hablo con compañeras o compañeros docentes y yo hace 1 año y medio, no sé si armaba grupo de WhatsApp con estudiantes y yo no sé si todos los estudiantes del universo tenían mi número de celular, no lo, digamos, no es que no lo sé, no lo tenían. No porque sea un ente al que no pueden llegar porque soy un ser superior, pero porque nos veíamos en aula, porque, digo, como transcurría la vida cotidiana, digo, vamos a seguir insistiendo con Goffman, esa vida cotidiana del 2019 ocurrían determinados escenarios que en principio, digo, nos veíamos en un aula, terminaba la clase, nos podíamos quedar charlando un rato en el aula o en el pasillo y demás, y eso alcanzaba para resolver esa escena. Después había otros mecanismos, qué sé yo, un mail y demás. La pandemia medio que arrasó con absolutamente todo, y yo le decía como, che, vi el video de la clase 3 y estaban mis hijos, o sea, es como yo, los martes mis hijas están con el padre, entonces normalmente es esto de no tengo pibas. El día que estaba enferma y estábamos aisladas, bueno, pibas, y aparte la caripela que tengo, no, bueno, no porque va a ser mucho mejor que va a ser, pero como pero es vida, o sea, ahí es vida cotidiana, digo, en un sentido común, el más raso que podemos encontrar de, sí, hijas dando vuelta, familia preguntando, che, ¿cómo te sentís? Mientras intentando sostener algo en relación a tengo que dar algo, como... Eso sí, digo, la pandemia parece que arrasó con, se llevó puesto, digo, todos los escenarios, tiene sus pros y sus contras, digo, también, digo, como, también permite otros escenarios, ¿eh? O sea, yo les contaba en el grupo de WhatsApp ayer, como mañana voy a estar, entre comillas, en Colombia, y bueno, porque esto también es, o sea, la misma cosa que es medio como satura, y hay ciertos encuentros que permite, pues decir, bueno, yo capaz que el día que estaba enferma yo no podría haber manejado y no podría haber ido hasta la universidad y acá pude por lo menos un rato prender la cámara y decirle, che, me siento recontra mal, qué sé yo, aunque estén las pibas de fondo, sostuvimos un rato y demás. Entonces, pero digamos como la pandemia, así como yo exageré antes con el perfil de la gente que cursa en sociales o en filo y qué sé yo, la pandemia también, digo, como, ¿no? Exagera un poco los escenarios y esto de una vida cotidiana, si quieren, como más, ya desde el llano, pero sí, digamos, pero por eso yo iba al tema de cómo, a pesar de que el medio, sería en términos de Goffman, el medio cambió, no estamos más ahora en el aula. Sin embargo, por mi apariencia y por mis modales, no están sospechando de que yo sea Vicky Cipolitakis, aparte por la apariencia, no están sospechando que yo sea Vicky Cipolitakis, o sea, pero no es que no lo dudan hoy a clase 7, no lo dudaron en la clase 1. Por más que el escenario pueda modificarse, por más que por momentos mis modales y del grupo de WhatsApp les puedo tirar una hora, como, mis modales pueden cambiar. Ahora hay algo en relación a la apariencia, en relación al rol que por momentos también ocupo y demás, que hacen sospechar que efectivamente estamos cursando una materia, que hacen sospechar que efectivamente estamos viendo, digo, semana a semana distintos autores, distintos temas, y que al final también hay una creencia en que al final de todo este caminito anual ustedes van a acreditar una materia. Esa creencia también está, digo, por eso no es solamente la creencia en mi rol, están creyendo en mi rol, en la institución que nos enmarca, ¿no? Digamos, como cuando teníamos la filmina esta de la creencia y la incredulidad, no es solamente en relación, la creencia que ustedes hacen no tiene que ver solamente con mi rol. O sea, están haciendo una apuesta ahí en, che, yo me como todo este año la cursada virtual, de estoy cursando acá y le digo a mi hijo, manda el audio y no putees que estoy en clase, estoy pensando en la comida y demás, pero porque supones que al final de esto vas a acreditar una materia. Suponés, hay que ver qué pasa, pero digo, pero es parte, digo, ahí de la creencia en relación al rol y en relación a, no es solamente que estás creyendo que, che, esta mina es docente. ¿Se entiende? Digamos, por eso, digamos, esto es interaccionismo simbólico. Semana que viene es feriado, después vamos a ver qué dicen otros autores. ¿Se entendió un poco más ahí, Goffman? ¿Lo queremos un poquito más a Goffman? Podemos pensar algo en relación a la intervención social, que finalmente es, digo, como volviendo a nuestra profesión, digo, como, ¿lo pueden ver ahí un cachito más? O...
Muerte a Goffman. Sí, profe, faltaba todo el marco. Creo que faltaba eso y con eso cerró mejor. Es como que era difícil meterlo en algún lugar, estaba como muy en el aire, ahora sí. Sí. Recontra, pero por eso les hice una vueltita por microsociología, pero bueno, nada, porque sí había que marcarlo en algún lado. Semana que viene, lo estoy dejando igual, re temprano, soy más amable. Semana que viene, feriado. Siguiente semana, o sea, nos volvemos a ver el 1 de junio. Obviamente que en el medio, para quienes se sumaron después, yo he hecho una promesa y acá podemos seguir cargando de cosas en la creencia de que yo voy a corregir y que yo ya espero para la semana que viene tener ese tema resuelto, antes de que se desmuteen compulsivamente y me pregunten algo de eso, como yo hago, de hecho sigo grabando, con lo cual dejo grabada acá la promesa. 1 de junio nos volvemos a ver y ahí, o sea, yo voy a corregir, ustedes van a leer porque tienen 3 textos para ese momento. Yo se los voy ahora, que estamos terminando temprano, armo ya la solapa de clase 8, y nada, y nos vemos el 1 de junio. ¿Estamos bien? ¿Se entendió eso? O sea, no nos vemos martes que viene, nos vemos el siguiente. Leen 3 textos, yo a cambio corrijo parciales. Vamos a negociar esta promesa. No, esto no es una negociación, nosotros vamos a leer, pero tiene que corregir. No, o sea, te voy a preguntar el domingo, ¿leyeron? ¿Qué leyeron de los 3 textos que tienen? Nada, bueno. Quien me va diciendo yo ya leí, le voy tirando la nota. Son los que están en el cronograma. Son Heller, Lugano, Reguillo. Igual no. ya armo la solapa 8 y les cuelgo ahí los textos y se los tiro también ahí en el... Profe, ¿los videos de hoy están en la solapa de hoy? No estaban porque no quería que se revelara el misterio porque eran re lindos, sobre todo el último garpa montón, prometí algo de arte, ahora los subo, ¿no? Porque no sé a los demás, pero a mí el último se me cortó todísimo, como que no lo vi, lo fui entendiendo en el final y en lo que hablaban después del video, y lo quiero ver. Bien. Si quieren, los pongo en la solapa y los videos también los comparto en el grupo. Te leí los labios, Ariana. Sí, profe. Sí, buenísimo. Yo no vi. Bueno, no, por si decían algo ahí. Ok, bien. Sí, bueno, sí, puede. Esperamos en el WhatsApp también. Estaba muy bueno el último video. Sí. Le tengo grabación.